bendiga. Una vez más estamos aquí en el devocional de nuestros 52 días de ayuno. Este es nuestro día número 18, amén. Así que bueno, seguimos adelante con la ayuda del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a seguir hablando sobre lo que es restaurar el altar de Dios. En esta semana estamos enfocados en restaurar el altar de Dios, nuestra comunión con Dios. Y había varias áreas que nos ayudan a restaurar el altar de Dios. En los días pasados, 2 días pasados, hemos hablado de la necesidad y la importancia de perdonar. Hoy vamos a hablar de algo similar, pero en un tema donde nos ayude a restaurar esa comunión y esa relación dentro de la obra, dentro de la iglesia, dentro de nuestras relaciones con los hermanos, con unos y otros. A veces esas relaciones se van desgastando, a veces hay cosas que el enemigo pone y no hemos arreglado, no hemos enfrentado. Y vamos a ver lo que la Biblia dice al respecto. Algo bien importante, te hablo a ti en este momento, hermano, hermana, que hemos conocido el amor de Dios y que hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que confesamos y declaramos que Dios es nuestro Dios y que le seguimos. Fíjate lo que el Señor nos dice respecto a esto. Tenemos que tomar acción en estas áreas de nuestra vida, si tenemos que arreglar algún asunto, y tenemos que también ser benevolentes y preocuparnos por las necesidades de nuestros hermanos, por aquellos que están en gran necesidad. La Biblia nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 11, dice: es porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El apóstol Juan dice en su primera carta: este es el mensaje que ustedes y nosotros hemos recibido desde el principio. Él nos lo recuerda. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que nos amemos unos a otros. Jesucristo mismo dijo: les doy un nuevo mandamiento, un más mandamiento: ámense unos a otros. ¿Por qué? Porque esto es el plan y el propósito de Dios. La Biblia nos dice, fíjate, algo bien interesante, que nosotros dejamos pasar y que no atendemos. A veces estamos tan enfocados en nuestra propia vida. A veces vivimos una vida muy egoísta, que no nos fijamos alrededor, aún gente cercana a nosotros, aún gente que necesita de nuestra ayuda, y nosotros pudiéndole ayudar, no lo hacemos. Continúa en el versículo 14, dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjate qué tremenda y qué fuerte es esta palabra. Usted y yo conocemos que hemos pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. ¿En qué? En que nos amamos los unos a los otros. En que Dios reconocemos que es un mandato prioritario de nuestro Señor Jesucristo, que amemos a nuestros hermanos. Si Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos, ¿cuánto más a la gente y a los hermanos de la fe? Dice versículo 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna y permanece en él. ¡Wow! Fíjate cómo Dios lo ve. Aquel que aborrece a su hermano, aquel que se resiste a amar a su hermano, aquel que no le importa la necesidad ni la vida de su hermano, la Biblia dice que es contado como homicida. ¿Por qué? No tiene que matar a alguien. A veces el hecho de hablar, el hecho de juzgar, el hecho de no interesarte de aquella persona en el cual en la fe es tu hermano, tú estás actuando de una manera egoísta, o yo estoy actuando de una manera egoísta si me comporto de esa manera. Continúa diciendo, fíjate, el versículo 16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestro hermano. En esto conocemos el verdadero amor, en que Cristo murió por nosotros, y en esto lo conocemos, y ese debe ser nuestro deber, en que nosotros debemos poner nuestra vida por nuestro hermano. Versículo 17: pero el que tiene bienes, y esto irá interesante, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, dice, aquel que tiene la manera de ayudar materialmente o de otra manera, y ve que su hermano está en una necesidad, y él tiene la manera de poderlo ayudar en esa necesidad, sea de un consejo, sea de preocuparse, sea materialmente, y no lo hace,
¿Cómo es que esta persona dice que el amor de Dios está en él? Entonces, en este día hay que meditar. Hay que meditar cómo está nuestra relación con Dios. Yo digo, amo a Dios, el amor de Dios está en mí, pero no tengo una buena comunicación con mi hermano. Algo está sucediendo con esta persona. No me interesan sus problemas. Yo tengo la manera de poder ayudar en la necesidad a mi hermano, pero no lo he hecho. Me he hecho, como decimos, del oído sordo. No he escuchado, no he atendido a su necesidad. ¿Cómo es que yo puedo decir que el amor de Dios mora en mí? Fíjate, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dios nos dice, hijos, no amemos nada más de palabra, de labios para afuera, sino que nuestras acciones demuestren que hay un verdadero amor, que el verdadero amor de Dios, el genuino, el que nos salvó, el que murió por nosotros, el que nos restauró, el que nos sanó, el que nos levanta cuando hemos caído, el que nos perdona cuando le hemos fallado, que ese amor está en nosotros, sea real hacia con los demás, con la gente, con la familia de fe, con la gente alrededor. Eso es lo que Dios está diciéndonos, y eso es lo que restaura el altar de Dios, nuestra comunión con Dios. ¿Por qué restaura? Y es importante que restaure el altar de Dios esto, porque lo dice en el capítulo 4, fíjate, versículo 20. Y bien importante, y cierro con esto. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, este es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Dios: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Lo tenemos, no es de hombre, este no es un mandamiento de hombre, es un mandamiento de Dios. Entonces Dios dice, si tú y yo decimos que amamos a Dios que no vemos, ¿cómo puedo yo aborrecer a mi hermano que sí puedo ver? Entonces Dios nos llama a que amemos a los que vemos, para que nuestro amor que hablamos y que decimos de aquel que no vemos sea real. En este día yo te animo, hermano. Tal vez es una palabra que muchas veces no queremos escuchar, pero es importante y es la verdad y es la necesidad para restaurar nuestra relación con Dios, porque de eso se trata este ayuno, de estar abiertos a que Dios nos diga lo que tal vez hay cosas que tenemos que arreglar y cosas que tenemos que realmente confrontar y obedecer. Y tal vez en esta área necesitamos nosotros arreglar asuntos. Tal vez pedirle a Dios, Dios, ayúdame a tener un corazón sensible a las necesidades de mi hermano. Ayúdame a poder compartir de las bendiciones que tú me has dado para aquella persona que no lo tiene. Ayúdame a poder realmente hacer todo lo posible por llevarme bien, por amarlo. Tal vez es difícil tener ciertas relaciones los unos con los otros, pero no por eso tenemos que hablar, murmurar, juzgar, criticar, desearles mal, o simplemente ignorar o ser personas que no nos interese las necesidades de los demás. Así que en esta mañana, en este día número 18, oro a Dios y le pido a Dios que a través de su Espíritu Santo obre en mi corazón y obre en tu corazón, y nos haga ver y nos haga sentir como Él ve y como Él siente, y que sobre todo nos ayude a amarnos los unos a los otros como Él nos ama. Nos ha amado, nos ama y nos seguirá amando por la eternidad. Yo te animo a que con un corazón sincero nos acerquemos a Dios y le digamos, Dios, ayúdame a arreglar el asunto que tenga que arreglar con cualquier persona. Te animo en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.